El presidente Enrique Peña Nieto reprueba la construcción del muro, exige respeto al gobierno de Donald Trump. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. En un mensaje, el presidente Peña Nieto dice que va a analizar con el Congreso y la CONAGO los pasos a seguir. Donald Trump dice que con el muro México también se beneficiará y reafirma que lo pagará. Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Contra lo esperado, el peso se recupera frente al dólar. Ingresa al penal de Topo Chico el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. El secretario de Educación Pública se reúne con los familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela de Monterrey. Salen del coma inducido 3 de los heridos. Conoceremos las maravillas de la Sierra Gorda de Querétaro desde el pueblo de Jalpan. Quitan medalla olímpica de oro a Usain Bolt. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 9 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Jueves 26 de enero de 2017. Es un placer saludarlos esta mañana. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más importante de la información. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su postura respecto a las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en materia migratoria y para extender el muro en la frontera con México. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. El presidente pidió unidad para respaldar a los mexicanos en cualquier lugar donde se encuentren. También lamentó que Donald Trump mantenga su idea de construir el muro fronterizo. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. El presidente también habló sobre las reuniones que sostienen los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México con el equipo del presidente Donald Trump. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Expresó el presidente que una vez concluidas estas reuniones que hay entre los funcionarios de México y de Estados Unidos y luego de realizar una consulta con el Congreso y la CONAGO, él va a decidir los pasos a seguir. Refrendó los lazos de amistad con Estados Unidos, pero con un trato respetuoso. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. La frontera entre Estados Unidos y México cuenta con 3.110 kilómetros de longitud. De hecho, en estos momentos hay ya algunas zonas donde se han construido durante muchos años, ya sea o muros o vallas. Estamos hablando de alrededor de 1.129 kilómetros, que en estos momentos ya cuenta con algún tipo de división entre la frontera. Aún falta definir detalles de cuándo se empezará la construcción de este muro fronterizo por parte de Donald Trump, en qué tipo de material, qué tipo de
habilidades tendrá que hacer el gobierno de Donald Trump para ir creando esto que está él comentando. En fin, mucha ambigüedad, al parecer mucho discurso, falta que establezca perfectamente bien de qué se trata. Entre otras medidas ejecutivas u órdenes ejecutivas que también ayer firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estas son las que firmó. A menos de una semana de llegar al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el primer paso para cumplir su promesa de campaña y construir el muro fronterizo con México. Estamos en medio de una crisis con nuestra frontera sureña, una situación inédita con los migrantes de Centroamérica que está lastimando a ambos países, México y Estados Unidos. Así que vamos a mejorar la seguridad en ambos países. Un país sin fronteras no es una nación. A partir de hoy, los Estados Unidos de América retoman el control de sus fronteras. Retoman sus fronteras. Acabo de firmar 2 decretos ejecutivos que van a salvar miles de vidas, millones de trabajos y millones de dólares. Si bien Trump se mostró convencido en que serán los mexicanos quienes pagarán el muro de 3,000 kilómetros, lo que aún no confirma es la forma ni su costo. Las órdenes ejecutivas de Trump autorizaron esta mañana la liberación de fondos federales de su país para iniciar su construcción cuanto antes. Según cálculos de la Oficina de Transparencia del Gobierno, levantar una barrera de una sola capa costaría unos $6.5 millones por cada 1,5 kilómetros. Otras estimaciones aseguran que el precio podría ascender hasta unos $14,000 millones. El mandatario estadounidense aseguró que el muro y otras negociaciones diplomáticas con México serán en beneficio de ambos países. Vamos a trabajar en colaboración con nuestros amigos mexicanos para mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en ambos lados de la frontera. Tengo gran admiración por el pueblo mexicano y estoy verdaderamente con la esperanza de encontrarme de nuevo con el presidente de México. Vamos a hacer eso pronto. Vamos a discutir sobre una próxima colaboración sobre muchos asuntos importantes entre nuestros países. Esta coordinación incluye el desmantelamiento de los carteles de drogas y así controlar el tráfico de armas ilegales que van de Estados Unidos hacia México. Su política de Make America Great Again, o hacer de Estados Unidos grande de nuevo, contempla también el aumento de 5,000 guardias fronterizos y que se triplique el número de agentes migratorios. El mandatario ordenó además recortar el financiamiento de las llamadas ciudades santuario, que suman ya 300 y que se niegan a deportar migrantes en situación irregular. En medio de fuerte reacción por parte de organismos que defienden los derechos migrantes, así como del rechazo de gobernadores de Nueva York, California y Chicago, la Cámara de Representantes deberá ratificar todavía una parte de estas propuestas en los decretos firmados por Trump. Para México al Día, Jimena Ampudia. Antes de que firmara estos decretos, Donald Trump ofreció una entrevista a la cadena ABC News. Ahí reafirmó que será México quien pague por el muro. Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Lo único que digo es que habrá un pago, que habrá alguna forma, tal vez una complicada. Y lo que hay que entender es que lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos y también será bueno para México. Dijo que la construcción del muro va a comenzar en un par de meses, pero su planificación es de inmediato. Tan pronto como podamos, en cuanto estemos físicamente preparados, yo diría que en un par de meses los planes comenzarán de manera inmediata. Estos discursos, estas reuniones, estas voces de los presidentes tanto de México como de Estados Unidos fue en la tarde. Durante la mañana de ayer, pues iniciaron las primeras reuniones entre los equipos de trabajo del presidente Donald Trump y la delegación mexicana encabezado por el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. La comitiva de nuestro país abandonó la Casa Blanca sin hacer comentarios. No obstante, la Embajada de México en los Estados Unidos no ha confirmado cuándo y dónde se dará el siguiente encuentro. En estas reuniones se abordan temas en materia comercial, migratoria y de seguridad fronteriza. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día.
Luego del anuncio de Donald Trump de construir el muro, el Congreso de los Estados Unidos, ahí también hubo reacciones. Los legisladores demócratas expresaron su rechazo a la construcción. Destacaron que México es un buen socio comercial y dijeron que Estados Unidos depende en gran medida de los inmigrantes que llegan a trabajar a esa nación. Por cierto, la organización medioambiental Greenpeace se manifestó muy cerca de la Casa Blanca por medio de esa grúa que usted ve en su pantalla y este desplegado de esta mensaje que dice resiste. Y bueno, pues obviamente es un mensaje contra Donald Trump, las medidas de él y por supuesto a resistir a toda la comunidad ante los embates racistas, ante los embates misóginos, ante los embates que por supuesto han generado una gran división en la sociedad estadounidense. Esto se da un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump aprobara la construcción de 2 oleoductos también. Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas denunció que al menos 3 comunicadores fueron arrestados mientras cubrían las protestas durante la ceremonia de toma de posesión del presidente Donald Trump. Y aquí en México estas fueron algunas de las reacciones. Yo creo que mientras lo haga en su territorio, pues es fundamentalmente un problema de él. El tema no es el hecho, el tema es lo que significa para la relación. Nos está diciendo claramente, no los quiero. Estamos en contra de todo muro que se pretenda en ese sentido. Le hemos dicho precisamente que el único muro que debemos de anteponer es el de la dignidad de las personas. Es una ofensa inaceptable. Es un insulto a todos los mexicanos. Y que va a contar con el respaldo de todo el pueblo de México, porque él nos representa. Esos son momentos de unidad. Ahora hay que mantener firmeza, ¿no? Sin exabruptos, sin arrogancias. Los empresarios construimos puentes, no muros. A mí me parece que debemos de estar concentrados en la negociación comercial, y por supuesto migratoria, pero en el ámbito de los negocios, de las empresas y junto con nuestros trabajadores estamos muy enfocados a tener una negociación exitosa. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, informó que hasta el momento no se tienen elementos para afirmar que el flujo de turistas de Estados Unidos hacia México vaya a cambiar en las próximas semanas o meses. Ya lo veníamos haciendo y lo vamos a acelerar. Hay que buscar más visitantes del exterior, digamos de la parte de Asia. Principalmente pensamos en China, Corea del Sur y Japón. Pensar también en los países de América Latina que también han crecido a tasas muy interesantes. ¿Y qué fue lo que dijo Roberta Jacobson, la embajadora de los Estados Unidos en México? Bueno, pues ella aseguró que ambos países seguirán siendo aliados. Juntos prosperamos y yo verdaderamente creo que somos mejores cuando trabajamos de manera conjunta en asuntos culturales, económicos y a favor de la salud de nuestras familias y comunidades. Después de todo esto, del anuncio de Donald Trump y contrario a lo que podría pensarse, el peso registró una recuperación frente al dólar. Cerró la jornada en 21 pesos con 40 centavos, es decir, retrocedió 27 centavos respecto a la jornada anterior. Vámonos a otros temas. Esta madrugada, a las 3:30 exactamente de la madrugada, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue ingresado de manera preventiva al penal de Topo Chico. Con esta medida se busca evitar una posible evasión de la justicia. Recordemos que Medina de la Cruz está vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial a la entidad por más de 3,000 millones de pesos. Nos enlazamos hasta Nuevo León con mi compañera periodista Lourdes Beltrán, corresponsal de Notimex. Lourdes, muy buenos días. ¿Qué se sabe al respecto de Rodrigo Medina? Adelante. Pues sí, muy buenos días, Pati. Te comento que tras ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue internado esta madrugada en el penal de Topo Chico como medida cautelar dictada por un juez de control. El gobierno del estado informó que ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3,128 millones de pesos, el juez Miguel Ángel Ofracio dictó la prisión preventiva al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León suelen provocar la abstracción de la justicia de la hora investigado. El ingreso de Medina de la Cruz al penal de Topo Chico se registró la madrugada de este jueves tras más de 18 horas de audiencia, donde la Fiscalía sostuvo que el exmandatario estatal debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye. Así es, Lourdes Beltrán, pues sin duda una noticia inesperada que después de un largo proceso
de audiencias que empezó desde las 9 de la mañana del día de ayer y apenas ahora a las 3 de la mañana. ¿Cuáles han sido las reacciones pues, de los medios, de los políticos? ¿Se espera que se dé algún mensaje por parte de las autoridades del Estado? El gobierno del Estado ya emitió un comunicado al respecto donde da a conocer lo que te comentaba, el ingreso del exmandatario al penal de Topo Chico y los delitos que se le atribuyen. Bueno, Lourdes, pues muy bien, estaremos al pendiente de todo lo que se desarrolla con este caso del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta el norte del país. Gracias. Vamos a conocer ahora las breves del país. Se eleva a 42 el número de víctimas por la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, Estado de México. Este miércoles perdió la vida Paula Rosales Urban, de 70 años, quien era atendida en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS por las heridas que sufrió durante el incendio en el mercado pirotécnico. A poco más de un mes de la tragedia, 4 personas continúan hospitalizadas, además de un menor que recibe atención médica en Galveston, Texas. En Quintana Roo fue cesado de su cargo como director de Seguridad Pública de Playa del Carmen Luis Pérez Maldonado por presuntas responsabilidades en la balacera del bar Blue Parrot. En su lugar, fue designado Juan Martín Rodríguez Olvera, a quien le encomendaron reforzar los vínculos con todos los sectores de la sociedad. Recordemos que la semana pasada también fueron separadas de sus funciones la jefa de la Policía Turística Dulce Ortega y la de Tránsito Diana Ortiz. En Cancún, Quintana Roo, uno de los ferries que hacen los traslados a Isla Mujeres se incendió. El percance ocurrió en el muelle de Playa Tortugas, ubicado en el kilómetro 6.5 de la zona hotelera. Al respecto, la empresa responsable Ultramar X informó que el ferry sufrió una falla, la cual aún está por determinarse. Asimismo, señalaron que al momento del incendio no se encontraba ninguna persona a bordo. Una grieta de aproximadamente 1,5 metros de diámetro devoró el agua del embarcadero de Zacapa en Xochimilco, Ciudad de México. La fuga dejó un dique de 400 metros cuadrados, justo a la mitad del canal, que mide alrededor de 15 metros. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que ya se realizan los protocolos necesarios para recuperar los niveles de agua y no afectar a los trajineros, habitantes y comercio, por lo que la Secretaría de Economía Local dará los incentivos necesarios. Me informan que se trata de una grieta que se tiene noticia de ella desde hace más o menos 10 o 12 años, pero es una grieta que se encuentra, o una falla que está a casi 1 metro de profundidad, por lo cual pues simplemente es un monitoreo el que se tiene que realizar de la misma. En San Pedro Garza García, Nuevo León, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, supervisó la operación del programa Mochila Segura como medida para evitar el ingreso de armas a las escuelas. El programa de Mochila Segura, si bien no es la respuesta total ni es la solución total, sí es una medida efectiva para disuadir la entrada de armas a las escuelas. Lo hemos estado viendo, el programa en todo el país. Acompañado por el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, y del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el secretario Nuño destacó la importancia de las habilidades socioemocionales en el nuevo modelo educativo. Para que podamos todos, tanto los maestros, los directores y las autoridades, desde los servicios de paramédicos hasta las policías municipales, que son las que estarán siempre más cerca de las escuelas, sepan qué hacer y cómo reaccionar. Aurelio Nuño se reunió también con familiares de las víctimas del tiroteo que se registró hace una semana en el Colegio Americano de Monterrey, Nuevo León. Les expresó su solidaridad y les ratificó la disposición del gobierno federal de apoyarlos. La maestra y 2 de los menores que fueron heridos durante el tiroteo en Monterrey fueron sacados del coma inducido al que los habían sometido en el hospital. Los médicos informaron que gracias a que ha disminuido la inflamación cerebral en los pacientes, la cantidad de medicamentos que los mantenía sedados también fue reducida. Sin embargo, los 3 continúan en estado grave y el pronóstico de su salud es reservado. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una gira de trabajo por el Reino Unido para fortalecer la presencia de México. Se reunió con funcionarios, legisladores y académicos, intercambió puntos de vista sobre la relación entre México y el Reino Unido
Y hay que recordar que precisamente el Reino Unido es un socio estratégico de México en Europa y la principal fuente de turistas a nuestro país. Vámonos con toda la información internacional. De acuerdo con un informe realizado por el gobierno de Canadá, para el año 2036, cerca de la mitad de su población será inmigrante o hijo de inmigrantes. Esto si la tendencia de recibir extranjeros continúa como en los años más recientes. Además, en 20 años, en la provincia de Quebec, que es francesa o de ascendencia francesa, la proporción de la población cuya lengua materna es justamente francófona podría reducirse de 79 a 69%. Y ahora le voy a presentar el proyecto que inició un mexicano precisamente en Canadá. Beneficia tanto a canadienses como a extranjeros. Él es Tlatoani. Nació en Canadá, su madre de China y su padre de México. Su proceso de integración en una sociedad multicultural como la de Toronto se da de manera natural gracias al fútbol. Y haces mucho ejercicio aquí, aprendo muchas cosas y me gustan mis entrenadores y tengo muchos amigos aquí. Tlatoani asiste gratuitamente a uno de los programas del Equipo Unido de Mentores, Educadores y Entrenadores Comunitarios, una organización sin fines de lucro. En un espacio seguro y de respeto, niños de familias inmigrantes y canadienses se divierten entrenando y jugando fútbol, al mismo tiempo que desarrollan habilidades para la vida. Aquí vienen y juegan fútbol sin necesariamente saber hablar bien el idioma todavía. Después lo van a empezar a hablar, pero esto puede ser una primera forma en que ellos se van a empezar a integrar con otros niños, con otras personas de esta ciudad y no sentirse fuera de lugar en una ciudad tan cosmopolita como Toronto. Bajo el lema Juega hoy, lidera mañana y aprende siempre, a los niños también se les inculcan valores y a trabajar en equipo. Inclusión y equidad son dos valores importantes. Participación y además justicia e igualdad. La clave está en darle atención a cada niño, hacer que gane confianza en sí mismo y empoderarlo. Nos aseguramos que cada persona tenga la atención debida y por eso tenemos muchos entrenadores aquí. Ellos realmente se sienten animados a hacerlo mejor cuando se dan cuenta de que su esfuerzo está siendo visto. Pero además en cada sesión los niños reciben una plática en diferentes temas. En esta ocasión se les habló de la seguridad de la información en línea, privacidad de datos personales y protección en redes sociales. Yo creo que es extraordinario ver niños jugando como lo están haciendo y atendiendo también temas serios como lo pudimos ver hace un momento. Temas que los pueden comenzar a acercar a lo que más adelante podría convertirse en su carrera profesional. Aquí aprendemos diferentes cosas como seguridad en mi teléfono móvil, software y además aprendí del cumplimiento de la ley. Me la he pasado bien y es verdaderamente educativo. A un año de su fundación, este proyecto ya atiende a más de 80 niños y se alista para iniciar su primer programa para niñas entre 6 y 12 años. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió que las políticas migratorias deben respetar los derechos humanos. Esto lo dijo en respuesta a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la construcción del muro en la frontera con México y la promesa de deportar de inicio hasta 3 millones de migrantes. Durante la cumbre de la CELAC, diferentes líderes de la región manifestaron su rechazo y preocupación por las medidas de Donald Trump. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Es preocupante que haya declarado intenciones que ponen en riesgo nuestros intereses en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente, entre otras. Nuestra región presentándose reunida, unida, con un criterio común sobre los temas vitales, logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestro pueblo.
En otra información, el Procurador General de Nueva York, Eric Schneiderman, emitió una serie de directrices para que los gobiernos locales puedan limitar su participación en actividades federales de aplicación a leyes migratorias, es decir, a las políticas de Donald Trump en la materia. Entre otras cuestiones, estas directrices incluyen rehusar aplicar órdenes civiles y no judiciales en materia migratoria, también a rechazar la petición de funcionarios federales para mantener detenidos a los que no se les ha presentado cargos por más de 48 horas, limitar el acceso de los agentes de migración a personas detenidas, así como limitar la recopilación y divulgación de información como el estatus migratorio de una persona. En Alemania, la policía detuvo a 6 personas durante una redada en contra del grupo ultraderechista Reichsbürger. De acuerdo con las autoridades, este movimiento planeaba atentados antisemitas contra agentes de policía y contra peticionarios del asilo, la xenofobia por todos lados. De acuerdo con un diario de Alemania, en ese país hay 23 personas fichadas por su ideología ultraderechista, quienes se dicen dispuestos a emplear la violencia. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información en México al Día. Condena a la construcción del muro fronterizo. México no pagará un solo peso. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. Donald Trump afirma que el muro fronterizo beneficiará a ambos países y que el éxito de la economía mexicana es clave para los Estados Unidos. Lo que hay que entender es que lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos y también será bueno para México. Greenpeace se manifiesta a pocos metros de la Casa Blanca contra Donald Trump. El peso mexicano se recupera, se vende en 21 pesos con 40 centavos. Ingresan al penal de Topo Chico al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Está acusado de peculado y delitos patrimoniales por más de 3,000 millones de pesos. Líderes latinoamericanos exigen en la cumbre de la CELAC al gobierno de los Estados Unidos reconocer la contribución de los migrantes. Más adelante, Brasil vence 1-0 a Colombia en el homenaje a víctimas del Chapecoense. Nos vamos a enlazar con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista, para hablar precisamente sobre las órdenes ejecutivas que ayer firmó Donald Trump, sobre el anuncio que hizo de la construcción del muro, entre otras medidas. Adolfo Laborde, qué gusto que estés siempre con nosotros en México al Día y que nos expliques y que nos ayudes a entender esto. Gracias, Pati. Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo viste ayer a Donald Trump? Bueno, pues es una parte consecutiva, ¿no? Es una consecuencia de lo que ya habíamos escuchado en semanas anteriores de la campaña, y lo único que está haciendo es generar congruencia con miras a tener una mayor aceptación, dado la polarización que existe al interior de los Estados Unidos por todas las protestas y signos de inconformidad que hemos visto a lo largo y ancho de Estados Unidos. Adolfo Laborde, hubo un matiz en la forma en que pronunció ayer su discurso Donald Trump. Habló de que México era su amigo, habló de que la economía de México era fundamental también para la economía de los Estados Unidos. Matizó también el mensaje respecto a que los migrantes eran problemáticos, los de Centroamérica principalmente. En fin, hubo matices que no se habían visto en otros sentidos. ¿Tú cómo lo analizas esto? Bueno, sí, en efecto, está tratando de mandar un mensaje de calma, ¿no? Para tampoco generar incertidumbre en los mercados y en las élites de ambos países. Pero bueno, lo cierto es que ahí está el muro, y el muro representa
un claro mensaje va a haber discrecionalidad en la relación bilateral. Para unas cosas quizá haya fluidez, haya cooperación, pero para otras no. Y eso, me parece, no puede existir en una vecindad donde hay cierta interdependencia y ciertos problemas comunes. Es decir, no deja de ser hostil el hecho de querer construir un muro en la frontera. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿una orden ejecutiva del presidente Trump o del presidente de los Estados Unidos es un hecho o todavía hay un proceso? ¿O qué sigue? No, es un proceso, tiene que haber, porque esta orden ejecutiva tiene que, específicamente el tema de la construcción del muro, implica generar un presupuesto, generar toda una serie de estrategias para la implementación de la orden ejecutiva. Por lo tanto, tendría que ser discutida y aprobada por las cámaras. Y ahí es donde viene la crítica o viene la esperanza de muchos que dicen que una cosa es que se firme una orden ejecutiva y otra cosa es que se apruebe, pero hay que recordar cuál es la división de poderes que existe actualmente en la Cámara y en el Senado de Estados Unidos. Son republicanos. Claro. Y eso, pues, lógicamente, pues nos habla de que hay mucha certidumbre de que esto sea una realidad. Habría que apelar en ese caso a los republicanos moderados, a ver si logran influir y detener esta postura, pero como bien dices, finalmente en ambas cámaras son republicanos. Lo que sí es un hecho es que las estrategias, las negociaciones, la diplomacia va a cambiar de manera importante entre nuestros países. México tiene que saber adecuarse a esta nueva realidad y tomar medidas más definitorias. Sí, mira, me parece que el término de intercambio, de relación, de interlocución se va a modificar. No sé si a este gobierno le alcance para ello, porque ya estamos en un proceso de negociación donde parece todo indicar que no llevamos mucha fuerza por cómo se ha mantenido y cómo se ha manejado la presencia de Trump en la política de México. Pero bueno, pues estamos a tiempo, los negociadores están haciendo su trabajo. Ayer ya hablaron de una serie de pasos positivos, ¿no?, encontrados, y bueno, pues hoy regresan y lo estaremos escuchando para ver qué decisiones toman. La respuesta que ayer, o el mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Bueno, un mensaje ejecutivo, un mensaje donde no rebasa el marco de la cordialidad con Estados Unidos, fue categórico en el tema del muro, pero no así en otros temas como pues lo que es el símbolo, ¿no?, de esta acción ejecutiva que pues lastima a muchos mexicanos, y me parece que muchos de los compatriotas en ambos lados de la frontera les hubiera gustado escuchar algún tipo de contrasentido al respecto. Gracias, Adolfo Laborde, por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Un fuerte abrazo. Con mucho gusto, buenos días. Gracias. Un tema sin duda pues polémico, esto que se está viviendo de manera pues podemos decir la que no esperada, ¿no?, con el triunfo de Donald Trump, pero que bueno, México tiene que estar preparado, listo con estos discursos, con estas acciones que por supuesto no benefician a México, pero creo que tampoco benefician a los Estados Unidos. Sobre todo no benefician tampoco a los Estados Unidos, pero como tú dices, hay que estar a la expectativa. Es importante saber qué van a decir quienes integraron esta delegación de funcionarios mexicanos de alto nivel tras su encuentro con los integrantes del gabinete de Donald Trump. Será importante ver qué es lo que dicen y, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, ver qué acciones pueden seguir en esta relación que ha sido difícil siempre entre México y Estados Unidos. Y algo interesante a destacar es que el peso se recuperó ayer, lo cual significa que este mercado financiero siempre va a preferir la negociación, el diálogo, buscar alternativas que la confrontación y la hostilidad. Así es. Vamos a ver qué está sucediendo. Mientras tanto, Pati. Vamos a una pausa. Está usted viendo México al Día.
La SEP informó que el 3 de febrero concluirá el registro de los aspirantes para la primera convocatoria de prepa en línea. Esta modalidad educativa es gratuita, flexible, con validez oficial y se imparte a nivel nacional. Está dirigida a todas las personas interesadas en cursar estudios de bachillerato y que cuenten con certificado de estudios de nivel secundaria o que estén por obtenerlo a más tardar el 20 de septiembre de 2017. Para mayor información, ahí tienen los números telefónicos. Para mayor información a los aspirantes pueden consultar la página www.prepaenlinea.cep.gov.mx o llamar a esos teléfonos 01811 2598 y 01828 86 688. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Secretaría de Agricultura unieron fuerzas para combatir el rezago educativo en los trabajadores del campo. Por medio de un convenio, los voluntarios del INEA van a iniciar las jornadas de regularización de primaria y secundaria para los agricultores. La meta que se tiene para el 2018 es que cerca de 3.5 millones de trabajadores del campo de este país terminen su educación básica. Hacer viables dos derechos, el derecho a la educación, el derecho a los derechos, el derecho que permite ejercer otros derechos a los mexicanos y la vocación productiva del campo que nos permita con campesinos más formados, educados. La meta es muy ambiciosa. El padrón de Zagarpa de beneficiarios más o menos anda alrededor de 3 millones de personas por año. Estamos iniciando el padrón único de beneficiarios y ahí precisamente a raíz de este convenio vamos a poder determinar de este número de beneficiarios de Zagarpa de 3 millones cuál es su nivel educativo y sobre todo si están interesados en tener esta certificación. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la segunda edición de la Feria Aeroespacial Mexicana a realizarse del 23 al 26 de abril en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México. Con la realización de esta feria, México busca posicionarse entre los países más importantes del ramo y generar una derrama económica superior a los 100 millones de dólares. Esperamos tener cerca de 400 empresas, más de 25 países y llevar a cabo encuentros de negocios B2B. Esperamos rebasar los 3.500 encuentros de negocios llevados durante la primera edición. El presidente de la feria, Rodolfo Rodríguez, reconoció que existen pequeñas y medianas empresas del sector que no han podido adquirir un espacio debido al aumento del dólar y con ello el precio de los stands. Por eso anunció un 50% de descuento para que las pymes mexicanas participen en esa feria. Promover a México y de apoyar en el desarrollo económico del país, atraer la inversión extranjera y generar empleos. Con este apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional tan relevante, se muestra el interés del general secretario de apoyar a México, de apoyar a las pymes, que las pymes son las que más generación de empleo tienen en el país. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, encabezó la firma del contrato de asociación público-privada de la red compartida entre Promtel y el consorcio Altan Redes. Este es un proyecto a largo plazo en 20 años y con una inversión inicial de 7,000 millones de dólares. Se pretende tener una cobertura de 92.2%, es decir, dar servicio a 110 millones de mexicanos. La primera meta es cubrir 30% de la población para el 31 de marzo del 2018. Se trata de una red de última generación que ofrecerá cobertura 4G a más de 100 millones de mexicanos, a más de 110 millones de mexicanos y brindará servicios de telecomunicaciones móviles con la más alta tecnología para llevar voz, datos y video de alta calidad a precios accesibles en todo el país, incluyendo poblaciones que no son cubiertas por las redes de los operadores actuales. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta para 10 municipios de Chihuahua. Esto se debe al mal clima y a las fuertes nevadas que siguen afectando al estado. Con esto se liberaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencia y también con ello brindar apoyo a la población afectada. Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra personas
o personal del ejército han bajado de manera considerable. La Secretaría de la Defensa informó que disminuyeron 68% en comparación con el último año de la administración anterior. En comparación con el último año de la administración pasada, el año 2012, se obtuvo una reducción del 42.34% en 2013, del 60.69% en el año 2014, de 61.03% en el año 2015 y en el año próximo pasado una disminución de quejas del 68%. Esto se dio a conocer durante la firma de convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sedena, cuyo objetivo es realizar cursos especializados en materia de derecho humanitario internacional. La capacitación es la herramienta indispensable para la prevención de violaciones a los derechos humanos y su fomento, la garantía del desarrollo de actitudes que trasciende en el eficaz cumplimiento de nuestras misiones en beneficio del pueblo de México. Nuestra misión no es detectar violaciones de derechos humanos, sino prevenirlas por medio de la educación, la promoción y la provisión de herramientas que precisamente permita demostrar que ese falso dilema que se ha presentado algunas veces de que los derechos humanos son un obstáculo para el ejercicio de las funciones de seguridad es un falso dilema. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que ante un entorno internacional incierto, nuestro país demanda aplicar todos sus recursos y capacidades para recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la solidaridad, la educación y el trabajo. Tenemos derecho a vivir en un entorno de paz en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos. Al presentar su informe anual de actividades 2016 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Ombudsman Nacional subrayó que la atención a los problemas de seguridad deben ser prioridad en la agenda pública para este 2017. En este contexto, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario desde hace una década llevan a cabo las Fuerzas Armadas resulta relevante, pero no implica por sí mismo la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país se enfrenta. El director del Seguro Popular de Veracruz durante la administración de Duarte, Leonel Bustos, fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el desvío de 2.300 millones de pesos. La Fiscalía informó que va a permanecer en prisión preventiva. Un juez federal dictó auto de formal prisión al médico Edgar N., implicado en una red de venta de menores. Es acusado de facilitar los avisos de nacimiento en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, para hacer pasar a los padres adoptivos como biológicos. La Procuraduría General de la República precisó que, de acuerdo con las investigaciones, esta persona es probable responsable de trata de personas, ejercicio indebido del servicio público y delincuencia organizada. Un juez federal de Estados Unidos determinó que la primera audiencia del Chapo Guzmán, programada para el 3 de febrero, se va a realizar a través de una videoconferencia. La medida fue tomada a fin de evitar cualquier intento de fuga, así como las complicaciones que se pudiera presentar durante los traslados. Diputados de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México acordaron eliminar el fuero de los servidores públicos en la capital del país. Tras varias horas de discusión, los legisladores aprobaron por unanimidad una redacción del artículo 72 de la nueva Constitución que deberá ser avalada por el Pleno antes de incorporarse al texto final. El objetivo de esta propuesta es quitar la condición de la figura del fuero. Al mismo tiempo, se aclara que los legisladores de la Ciudad de México son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por estas. Y ahora lo invito a que conozca usted Jalpan, pueblo mágico que está en Querétaro. Es un lugar donde se fusiona la arquitectura con la belleza natural. Jalpan de Serra está anclado en la Sierra Gorda queretana.
pueblo mágico desde 2010, Jalpan está rodeado de bosques, montañas, semidesiertos, ríos y cavernas que forman parte de un paisaje espectacular. Jalpan significa en náhuatl lugar sobre la arena. Surgió con el asentamiento de la cultura Pame. Posteriormente, los habitantes fueron evangelizados por los franciscanos. Fray Junípero de Serra y Francisco Palú mandaron a construir varias misiones en la zona, que hoy en día son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La misión de Santiago Jalpan destaca por una detallada fachada decorada minuciosamente con flores e imágenes religiosas. En el interior está la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar, que hacen una clara alusión a la fusión de dos culturas. Para conocer la historia del lugar, nada como visitar el Museo Histórico de la Sierra Gorda, que exhibe parte del patrimonio artístico, cultural e histórico. Se encuentra dentro de uno de los edificios más antiguos de Jalpan, edificado en 1576 y que funcionó como cárcel por más de 50 años. A 13 kilómetros se encuentra la zona arqueológica de Tacama, un asentamiento prehispánico que se compone de 3 plazas a desnivel. El majestuoso centro ceremonial es una excelente opción para visitar. Otro lugar imperdible en el viaje es la imponente presa de Jalpan, que abarca 443 hectáreas y se alimenta del río del mismo nombre. Otras de las actividades que puedes realizar está la bicicleta de montaña, paseos en lancha, canotaje, pesca de lobina y tilapia o simplemente caminar junto a la cortina de agua. Para el recuerdo, en el centro del pueblo encontrarás tiendas de artesanías con artículos de palma, bordados, madera, talabartería y cerámica. También venden conservas, dulce de guayaba, mermeladas y vinos de fruta. En lo que respecta a los sabores emblemáticos del pueblo, el tamal de zacahuil, la cecina, las enchiladas serranas, el pan de pulque y el atole de maíz de teja harán tu visita más placentera. No dejes de visitar el pueblo mágico que combina la biodiversidad y el arte barroco de una manera excepcional. El presidente Enrique Peña Nieto pide unidad para respaldar a los mexicanos en cualquier lugar donde se encuentren. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Legisladores demócratas en Estados Unidos rechazan la construcción del muro en la frontera con México. Advierten que no serán parte de estas medidas. También en México, políticos y empresarios reaccionan contra las medidas que atentan en la relación bilateral entre Estados Unidos y nuestro país. Contra los pronósticos, el peso mexicano se recupera frente al dólar. Cierra en 21,40 centavos, es decir, con una ganancia de 27 centavos. Revelan que para el año 2036 la mitad de la población en Canadá será de inmigrantes. Más adelante, los Kings de Sacramento se imponen 116-112 a los Cavaliers de Cleveland para agravar la crisis de los campeones vigentes de la NBA. Y de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera, quien nos va a tener los detalles de todos estos movimientos que se están dando en los Estados Unidos, porque si usted pensaba que Donald Trump o el discurso de Trump solo es dañino para sus vecinos como México o para el mundo, ¿no? ¿No, verdad, Ana Cris? No, Pati, no. Así es. Pues seguramente todavía hay mucha gente muy inspirada y muy conmovida por la marcha que tuvo lugar el sábado pasado en Washington y en diferentes partes del mundo, que movió verdaderamente mares de gente. El pretexto fue los derechos de las mujeres, sin embargo, se conjugaron ahí muchos otros objetivos y muchos otros malestares de las políticas que está implementando ya el gobierno de Donald Trump y otras que no ha implementado, pero que ha expresado abiertamente sus pretensiones. Y otra de las comunidades que está muy preocupada, esta es una situación
muy preocupante, muy severa y que seguramente vamos a estar pues viendo muchas reacciones al respecto, es la comunidad científica, Pati. Y esto es así y ya se está gestando una protesta otra vez en Washington, esta vez contra las políticas de Donald Trump, pero en nombre de la ciencia, porque el movimiento es pues una respuesta a recientes acciones que ha tomado, como prohibir que los trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hablen con los periodistas. Esto ya se los prohibió. También les limitó el libre manejo de contenidos en sus redes sociales, o también vetó la firma de contratos para la realización de nuevas investigaciones que tengan que ver con el cambio climático. Entonces, ante esto, Pati, los científicos han organizado un movimiento que han bautizado como Marcha por la Ciencia y se llevará a cabo en Washington, D.C. Los detalles, como la fecha y la hora, se informarán a través de una cuenta de Twitter que es @ScienceMarchDC, que actualmente ya cuenta con más de 90,000 seguidores. Además, como apoyo al movimiento, también apareció otra cuenta que se llama Alternative EPA, que es un espacio en el que los científicos de esta agencia contra el cambio climático, la delegación gubernamental, se pueden expresar de manera anónima y poner los contenidos acerca del cambio climático. Marcha por la Ciencia es la respuesta pacífica ante acciones de censura de pues el gobierno, considerado como hostil con la ciencia. También hay una cuenta de Twitter de la NASA que acaban de abrir. Recordemos que Donald Trump canceló inmediatamente los fondos que se iban a las investigaciones de la NASA que tienen que ver con el cambio climático. Entonces también ya hay una cuenta no oficial, por supuesto, de resistencia de la NASA que se llama @RockNasa y ya tiene más de 300,000 seguidores. Pues a través de estas cuentas se está propiciando, se está pues haciendo pública la intención de hacer esta marcha en Washington, D.C. ahora por la ciencia, y por supuesto también se invita a las personas a crear o generar o propiciar su propia marcha en su ciudad. Todo esto en favor de la ciencia. Recordemos, y lo hablamos aquí en México al Día, que varios activistas científicos hicieron todo un archivo de toda la información acerca del cambio climático que estaba publicada en la red. La archivaron en caso de que sucedieran cosas como que el gobierno de Donald Trump la prohibiera o bajara estos sitios gubernamentales donde estaba disponible la información en la red. Así que seguramente que será un movimiento muy importante y le estaremos dando seguimiento. Y en más noticias de lo que sucede con Trump y las redes sociales, Pati, seguramente te acuerdas de Bana Alabet, esta niña siria de 7 años que hace unos meses usaba Twitter pues para publicar lo que estaba sucediendo en Siria, en Alepo. Ella hacía llamados de auxilio a diferentes partes del mundo, a los líderes políticos, y pues uno de sus objetivos principales era Michelle Obama, quien como siempre mostró una gran sensibilidad con estas causas. Pues en aquella ocasión la pequeña pedía ayuda para que ella y su familia pudieran escapar de la guerra. Aquí hablamos cómo se pusieron a salvo, los recibieron en Turquía, incluso los recibió el presidente Recep Tayyip Erdogan, y ahora está utilizando la misma red social para dirigirse a Donald Trump, y a través de la publicación de una carta abierta le pide al actual presidente del país más poderoso del mundo que use su poder para ayudar a los niños en Siria que aún están atrapados entre el fuego de la guerra. Ella inocentemente propone a Trump hacer de los países lugares pacíficos y a cambio le promete ser su amiga. Bana Alabet está invitando a Donald Trump a reflexionar sobre lo malo que es prohibir los refugios y que considere que los niños sirios son semejantes, iguales a los de su país, y como tal, pues merecen vivir en paz. Esto es lo que le está proponiendo Bana Alabet. Sin embargo, pues hemos visto en las últimas horas cómo Donald Trump definitivamente prohibió dar refugio a algunos países que están en conflictos importantes. Entonces, pues... ¿A qué hora emitió este mensaje esta niña vía Twitter? Lo hizo hace un par de días. Pues seguramente no tuvo la respuesta, porque hay que decir que Donald Trump vive prácticamente conectado al Twitter. Quiere decir que no tuvo eco en esta ocasión, probablemente, ¿no? Así es, pues es selectivo con sus mensajes y a Bana Alabet no decidió no contestarle. No quiere su amistad, digamos, en esta ocasión. Y bueno, en otras noticias hablemos de cosas más amables. Recientemente Twitter se convirtió en un medio de información en línea al transmitir en vivo la llegada, por ejemplo, de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora deja de ser solo una red social y se convierte
también en un medio de entretenimiento. Se dio a conocer una sociedad con Dick Clark Production para el streaming en directo de las principales entregas de premios a la música de este 2017. Los eventos programados por el momento son el Academy of Country Music Awards, que se llevará a cabo el 2 de abril, los Billboard Music Awards el 21 de mayo, los American Music Awards en noviembre y el Annual Streaming Awards. Cabe señalar que la cobertura de los eventos incluye, por supuesto, la popular Red Carpet, tal como lo hace cualquier programa especializado, y con el plus de que los seguidores pueden enviar sus preguntas en directo y volverse parte de la transmisión. Esto es lo atractivo de las redes sociales, que hay interacción. La unión de Twitter y Dick Clark Production fue el resultado de la cobertura que hicieron en conjunto de los Globos de Oro, una transmisión que contó con 2.7 millones de espectadores únicos. Y bueno, Pati, pues estamos viendo el futuro de los medios de comunicación. Pues un futuro algo Presente. difícil, ¿no? Y difícil. Bueno, vamos, gracias Anita, vamos al día con la moda y Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy les voy a hablar de la historia y el estilo del pachuco. A mediados de los años 20 surgieron en Estados Unidos pandillas de jóvenes de ascendencia mexicana que adoptaron un estilo particular para diferenciarse de los demás grupos y también como símbolo de identidad. Se les empezó a conocer como pachucos. Su indumentaria era un traje muy holgado de las piernas, pero ajustado en la cintura, un saco largo con amplias solapas y hombreras amplias, al cual se le bautizó como sut, complementado con un sombrero tipo italiano que se adornaba con broches o con plumas. El pantalón se usaba con tirantes y se adornaba de los costados con largas cadenas. Como calzado usaban zapatos estilo francés de dos colores, que eran generalmente blancos y negros. Fue tal su impacto que pronto llegaron a México, solo que en este país los pachucos no eran miembros de pandillas, sino simples jóvenes que, admirando su estilo, lo adoptaron por estética y para divertirse. El máximo exponente del pachuco en México fue el actor Germán Valdés Tintán, que a menudo hablaba y se mostraba vestido como pachuco en muchas de sus películas. Es por eso que se le apodó el Pachuco de Oro, ya que él retomó esta figura y de alguna manera se encargó de dignificarla. El auge de los pachucos fue en los años 40 y 50 y disminuyó en los años 60 y principios de los 70, debido a la naturaleza cada vez más violenta de estos grupos, que se fueron transformando hasta convertirse en los llamados cholos, que adoptaron un uniforme de camisas de franela, pantalones de mezclilla holgados y un paliacate en la frente que representa la imagen del obrero mexicano en Estados Unidos. Actualmente el sut sigue usándose, pero solo como una opción de traje formal para jóvenes latinos y rurales en vecindades étnicas. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Al Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. El Fondo de Cultura Económica se suma a la celebración del centenario de la Constitución mexicana. La editorial del Estado mexicano conmemorará los 100 años de nuestra Carta Magna con una serie de ediciones especiales. Serán 7 los títulos que el Fondo de Cultura Económica pondrá en circulación a partir de febrero para englobar a la Constitución de 1917 desde distintos ángulos. Libros alusivos a la Constitución, es decir, en muchos sentidos, a la Constitución misma, los antecedentes, pero también pensando en el futuro, ¿no?, de cómo se ha leído esta Constitución en estos 100 años y cómo ha cambiado nuestro contexto con respecto a las leyes y con respecto a ese documento que soñaron los constituyentes en 1917. El programa editorial conmemorativo comenzó a delinearse desde 2013, durante un foro de reflexión que reunió a destacados especialistas, quienes coincidieron en definir a la Constitución como un organismo vivo. Por ello, se pensó en publicar una especie de mosaico biográfico que abarcara antecedentes, nacimiento y reformas más recientes del texto constitucional,
aunque están escritos por especialistas, pueden acercar a mucho público, es decir, y desde distintos aspectos. Por ejemplo, tenemos un libro que es el antecedente, digamos, de la Constitución de 1917, escrito por David Pantoja, que habla de la Constitución de 1824, es un historiador muy cuidadoso, pero creo que su lenguaje permite que entendamos cómo empezó esta Constitución. Entre los libros que se publicarán en breve están De Cádiz a Querétaro, Historiografía y Bibliografía del Constitucionalismo Mexicano, de Catherine Andrews, El Derecho de Propiedad y la Constitución Mexicana de 1917, texto inédito del constitucionalista Emilio Rabasa, así como México en 1917, Entorno económico, político, jurídico y cultural, coordinado por Patricia Galeana. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La Compañía Nacional de Danza va a celebrar el centenario de la Constitución de México con una gala de ballet. El programa dancístico va a incluir obras representativas del repertorio de la agrupación del INBA, así como una obra contemporánea y la emblemática pieza Zapata. El público podrá disfrutar esta actividad el sábado 4 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. En Puebla se reabrió al público la zona arqueológica Teteles de Santo Nombre, considerada como la ciudad prehispánica más grande de la región Tehuacán-Zucatlán, más bien quiero decirle. Ubicada en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Teteles de Santo Nombre fue punto importante de las rutas de comunicación antiguas y centro urbano de primer orden durante el periodo clásico mesoamericano. El sitio se pone al alcance del público gracias al trabajo de investigación de 15 años del arqueólogo del INA, Blas Castellón Huerta. Un espectáculo que rescata el teatro de revista va a llegar a la cartelera de la Ciudad de México los días 11 y 12 de febrero. Se trata de Tandas y Tundas, obra que hace uso del humor y la música para hacer una crítica política y social. El montaje, contextualizado durante el Porfiriato, ofrece un recorrido musical desde las áreas de ópera y zarzuelas hasta llegar al teatro de revista popular y arrabalero. La apuesta que se va a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris recupera canciones, sketches y libretos de hace 100 años. Entonces, es en este periodo justamente del Porfiriato donde se da esta historia, los dueños del Teatro Cortés, y se desarrolla el proceso de evolución hacia el género chico, lo que fue después la carpa, y va desde la zarzuela al teatro de revista. Como cada 15 días, César Gabriel nos explica el uso correcto del idioma en la sección Así como te lo cuento. Muy buenos días a todos. Ya desde la última etapa del año pasado, se dio a conocer que en el pueblo de San Francisco Chontla, en Veracruz, el idioma huasteco se está perdiendo, al nivel de clasificarse una lengua en peligro de extinción. Desde hace casi 40 años, los padres no lo enseñan a sus hijos porque temen a que los discriminen, así que los más jóvenes hablan español. De continuar así, esta variante sureña del huasteco terminará por extinguirse. Para evitar esta casi inminente pérdida, misma que cabe destacar que la vía oral ha sido la única y tradicional forma de llevarse, se ha trasladado a la escritura con la traducción de una de las obras más bellas y famosas del mundo, El Principito. De 2007 a 2013, la lingüista australiana Anna Kondik convivió con esa comunidad para conocer y estructurar su lengua. Como resultado, escribió el libro de relatos Narraciones del Huasteco del Sureste. Este fue el primer libro escrito en esa lengua. Por eso, la especialista decidió traducir su libro favorito, El Principito, al Tenec, Huasteco del Sureste. Ana aprendió a hablar huasteco con toda la comunidad de San Francisco Chontla, de unos 12,000 habitantes, y 2 de ellos colaboraron directamente en la traducción del Principito. Dedicaron 3 meses a traducirlo, con sus propios conocimientos y con el consenso de la comunidad. En ese lugar todo se hace de esa forma. No obstante, los miembros del equipo se vieron en la necesidad de dejar algunas palabras en español dentro de la traducción.
Estas no existen en lengua huasteca, como príncipe y rey. Así fue como llegaron a Anchicam, príncipe. Así es que ya sabemos, a preservar los idiomas se ha dicho, y por si no lo sabían, normalmente las lenguas se pierden porque no están escritas. Si la comunidad no las registra de esta manera, se extinguen. No olviden seguirme en las redes sociales, yo soy César Gabriel, así como te lo cuento hasta ahora. Daniel, y interrumpo rápido porque está subiendo en estos momentos los tweets, los famosos tweets Donald Trump. Son tweets que van a dar mucho de qué hablar durante el día, en los cuales pues prácticamente dice que entre el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos hay un déficit de 60 mil millones, en este caso de dólares, y que esto está repercutiendo en uno de los lados. Se está criticando que obviamente esta gran suma económica pues está beneficiando a México, por lo tanto se tiene que equilibrar, y acaba de subir otra hace 45 segundos, perdón usted, de que sobre las compañías y los trabajos que se están perdiendo, y que si México no está en la necesidad de pagar o si sigue manteniendo la postura de no pagar el muro, como ayer lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto, entonces muy probablemente cancele la reunión que se tiene programada con el presidente Enrique Peña Nieto de manera abierta, aún falta por confirmarse, pero este 31 de enero. Esto pues, es lo que acaba de publicar. Como tú dices, sin duda, nuevamente la polémica, nuevamente los arrebatos verbales de Donald Trump. Y seguramente eso que tú acabas de dar a conocer, que ha tuiteado el presidente de los Estados Unidos, va a generar una serie de reacciones en nuestro país. Así es. Así es. Así lo bueno, no sorprende de Donald Trump. Vamos al resumen. El gobierno de México lamenta y reprueba la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. El presidente Donald Trump reitera que nuestro país pagará el muro. Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. El peso y la Bolsa Mexicana de Valores se recuperan tras anuncio del muro. Ingresan al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Fue al penal de Topo Chico y es acusado de peculado y daño patrimonial a la entidad. Continúan los incendios en Chile, ya son 6 los muertos. Y en los deportes, Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey y se despide del sueño del triplete. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos otra cita mañana viernes. Cerramos semana con todos ustedes. Así es, una semana bastante complicada. Gracias a Miguel González, que nos acompañó en el lenguaje de las señas, a ti, Ana Cris, Dani, Omar. Gracias por sobre todas las cosas a usted que nos ha acompañado. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien.